Dominus vobiscum, et cum spiritu, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria a te, Domine. nillo tempore ascenserunt discipulis ad Iesum, dicentes, quia putas maior in regnum celorum, et advocans Iesus parvum, statuit eum in medio eorum dixis, amen, dico vobis nisi conversis, pueritis et riceminis, et sicut parvulis non intravitis in regnum celorum, ocunque ergo humiliaverit, sed sicus parvulus iste, ex maior in regnum celorum, et qui susceperit unum parvulus talem in nomine meo, me suscepit qui autem scandalizaverit, unum impossibilis istis, qui in ne credum, spande et superdantur mola osinarias in colo eius, et emergator in profundo maris, ebe mundo et scandalizare, necessis en es veniant scandala, verum tamen me hominis, ili per quem scandalo ven, si autem manus tuas velpes tuos scandalizat, te adicis eum et prodicis ab te, bonum tivis et ad vitam ingredit, debilin vel Claudium, an duas manus vel duos pedes et aventes mite in ignes eternum, et oculus tuos scandaliza, te eum et prodices aste, bonum tivis es cum uno de oculus invitan intrare, an duos oculus avente mites ñengas ignis, videte ne condenatis uno ex iis pusilis, dico enim vobis que angelis eorum in celis semper videat, pacem Patris mei, qui in celis es. Laus Dei Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La existencia de los ángeles es parte del dogma católico. Creemos que existen esos seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y voluntad, y que han sido creados por el mismo Dios. Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de crear este mundo que conocemos, creó los ángeles. Y los creó a todos los ángeles buenos, los creó en gracia de Dios, los creó llenos de su bondad y de su amor, los creó por amor. Y así los ángeles fueron creados, pero todavía no veían la esencia de Dios, no veían a Dios cara a cara, no estaban en la bienaventuranza eterna. Por eso pudieron pecar una parte de los ángeles, porque tenían libertad para elegir si voluntariamente servían a su Creador, a su Señor, a su Dios que los había creado por amor, o no lo servían. Y lamentablemente, con Lucifer a la cabeza, se decidieron por no servir a Dios. Non servio, no serviré, dijo Lucifer. No serviré, dijeron los ángeles apóstatas, que despreciaron a su Creador y despreciaron el amor que les ofrecía. Querían ser libres, pero sin el autor de la libertad, que es Dios. Querían ser felices, pero sin la fuente de la felicidad. Querían ser divinizados, pero sin tener a Dios. Querían gozar de todo, pero sin la fuente de aquel que lo había creado todo. Dios no ha creado por necesidad, Dios ha creado por amor. Dios no necesita de nosotros, ni necesita de los ángeles, ni necesita de nuestras oraciones ni de nuestras buenas obras. Si Dios hace que nosotros podamos hacer buenas obras o podamos hacer oración, es para que nosotros participemos de su gracia y de su salvación, pero no porque Él lo necesite. Dios no necesitaba tener un ejército de ángeles para que lo defendieran. Dios es feliz en sí mismo, por eso Dios tiene una gloria esencial. ¿Qué significa esa gloria esencial? Que Dios es Dios y que Él es plenamente consciente de su divinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un único Dios en tres personas, y ellos siempre están manifestando que son Dios. Pero a la vez hay una gloria accidental,
una gloria que Dios no necesita, pero que se le debe en justicia, que es que nosotros reconozcamos que Dios es Dios. Y eso es lo que se le pedía a los ángeles, que reconocieran que es Dios. Pero por un solo pecado mortal, uno solo, los ángeles apóstatas con Lucifer a la cabeza se condenaron por toda la eternidad. Por un solo pecado mortal. Y nosotros, ¿cuántos pecados mortales hemos cometido? ¿Y cuántas veces hemos merecido la condenación eterna? Y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos da el perdón de los pecados, como dice el Apocalipsis, con la sangre preciosa de Cristo, lavándonos con su sangre. ¿Por qué desprecias el perdón de los pecados? ¿Por qué desprecias la confesión que te trae el perdón de los pecados? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te das cuenta que si te mueres de esa manera te vas a condenar? Vas a hacer inútil la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso, San Miguel Arcángel, frente a los ángeles que pecaron, ¿qué dijo? ¿Quién como Dios? Eso significa la palabra Miguel, Micael. ¿Quién como Dios? Y nosotros también tenemos que repetir, ¿quién como Dios? ¿Quién es nuestro Creador? ¿Quién como Dios? Si Dios no nos hubiera llamado a la existencia, no podríamos existir. ¿Quién como Dios? Si Dios no se hubiera hecho hombre en la persona del Hijo, Jesucristo, y no hubiera muerto en la cruz, ¿qué sería de nosotros? ¿Quién como Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿De dónde surge el sacramento de la confesión sino que brota del corazón amantísimo de Cristo, que es Dios hecho hombre y que busca que el cristiano que ha cometido pecados después del bautismo, especialmente los pecados mortales, pueda tener el perdón y la posibilidad otra vez de encauzarse a la vida eterna, al cielo? Has sido creado y has sido llamado por Dios a un fin que tu naturaleza no puede alcanzar con tus propias fuerzas. El fin para el que fuimos creados es un fin sobrenatural. Hemos sido creados para ver a Dios cara a cara. Hemos sido creados para poder entrar en la vida eterna, pero solo lo podemos hacer con el traje nupcial. Solo lo podemos hacer en gracia de Dios. Solo lo podemos hacer con el rescate que Cristo ha hecho en la cruz. Por eso hemos sido llamados por el bautismo a ingresar en un cuerpo místico. Ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo se llama Iglesia, la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, apostólica y romana. La Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, las cuatro notas de la Iglesia. Esa Iglesia que nace del corazón de Cristo, de su costado abierto, esa Iglesia que es sobrenatural, esa Iglesia que es de institución divina, y por lo tanto solo el divino fundador tiene poder sobre la Iglesia absoluto para poder indicarle a la Iglesia, su cuerpo místico, cómo debe acercarse a Él. Y es por eso que estos ángeles, que son bienaventurados con San Miguel a la cabeza, porque es el príncipe del ejército celestial, vemos que en el cielo hay una jerarquía, hay un orden. Así como en la tierra también tiene que haber una jerarquía y un orden. Hay jerarquías naturales y jerarquías sobrenaturales. Por ejemplo, una jerarquía natural en la tierra, la familia, con el padre a la cabeza, la madre al corazón, los hijos dejándose educar por sus padres. Ese sería el orden correcto. Hoy, lamentablemente, la depravación del hombre y las tentaciones del maligno enemigo han querido invertir la familia. Una jerarquía de orden sobrenatural, la Iglesia. La Iglesia ha sido por institución divina creada de manera jerárquica. Se ha querido que haya un vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa. Se ha querido un sucesor de San Pedro, y que lamentablemente hoy no tenemos. No porque no queramos, sino que misteriosamente hemos sido privados de esa gracia por la herejía, es decir, por aquellos que han apostatado de la fe católica, que han seguido los errores contra la fe católica, y que todos esos errores en conjunto se llama modernismo. Esta expresión de decir el conjunto de todas las herejías, juntar todas las herejías, no es una expresión mía, es una expresión del Papa San Pío X, en la encíclica Pascendi Dominicis Gregis, apacentad el rebaño del Señor, en donde le recuerda ahí a la jerarquía católica
que principalmente ha sido creada para custodiar la fe católica, para custodiar el depósito de la fe, para enseñar las verdades de fe y para contrarrestar los errores, para sacar la infección de los errores que pueden llevar a la condenación eterna, porque es apartarse de la verdad si yo me aparto de la fe católica. Y apartarme de la verdad significa acercarme justamente a la mentira. ¿Y la mentira de quién viene? Del príncipe, padre de la mentira, el homicida del principio, que es el demonio. Juan 8, versículo 44. Por eso, queridos hermanos, nosotros queremos respetar esa jerarquía que Dios ha puesto en la Iglesia. También la Iglesia, por institución divina, tiene obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y la palabra obispo significa aquel que es guardián, que es custodio. Tiene que ser el guardián de la fe católica. Tiene que ser el custodio de la doctrina católica. Y tiene que velar que aquellas almas que le han sido confiadas, tanto sacerdotes como fieles en general, puedan vivir de acuerdo a la fe católica y puedan permanecerse dentro de la Iglesia católica sin herejía. Los sacerdotes, que deben ser los colaboradores de los obispos, para poder dar los sacramentos, para poder predicar la doctrina católica, para poder llevar las almas a Dios. Y así, queridos hermanos, todos los bautizados que forman la Iglesia católica y que tienen que profesar la fe católica para ser parte de la Iglesia católica apostólica romana. Yo, para ser parte de la Iglesia, tengo que profesar la fe católica. No puedo ser miembro de algo de lo cual yo no creo y no acepto. Y por eso uno de esos dogmas que nosotros tenemos que profesar para ser católicos es la existencia de los ángeles. La Iglesia enseña que los ángeles tienen una jerarquía también, una jerarquía suprema, en donde estarían los serafines, los querubines y los tronos. Una jerarquía media, en donde estarían las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y una jerarquía inferior, donde estarían los principados, arcángeles y ángeles. Serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines constantemente al Señor proclaman su santidad. Leemos en Isaías capítulo 6, versículo 17, cantando: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Lo que decimos antes de comenzar el canon de la misa. Los querubines son los que se encargan de las cosas de Dios. Aparecen como encargados de guardar la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunica el Señor revelaciones. Se sienta sobre querubines. Así nos dice el libro del Génesis, el Éxodo, la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 4, en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 5. Potestades, virtudes, tronos, principados, dominaciones. En la Biblia encontramos estos diversos nombres. Cuando se habla del mundo angélico, hay diferentes interpretaciones que corresponden a su grado de perfección. Pero el Papa Gregorio Magno explica los nombres de los ángeles que se refieren a su ministerio, es decir, al servicio que tienen de Dios. Los principados son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros. Las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades. Y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Existe también una jerarquía basada en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia. Los arcángeles, de los cuales conocemos a Miguel, a Gabriel y a Rafael, revelados en la Sagrada Escritura. Miguel significa quien como Dios, Rafael medicina de Dios y Gabriel fuerza de Dios. El arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a sus ángeles que le seguían y mantiene la batalla contra Satanás y los demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante, a los que estamos acá en la tierra, para poder llegar al cielo. Por eso, queridos hermanos, al ver este orden en los ángeles, y que como nos dice la Iglesia, que los ángeles son los ejecutores de la voluntad de Dios, ¿qué ejemplo nos dan los ángeles buenos? Que nosotros también tenemos que ejecutar la voluntad de Dios. El camino para salvarnos es Cristo. Y para poder salvarnos tenemos que hacer una sola cosa: la voluntad de Dios. Si tú no haces la voluntad de Dios,
no puede ser salvo. Lo primero y básico que se da de la voluntad de Dios son los 10 mandamientos, en donde Dios muestra lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que dejar de hacer para serle fieles. Y Cristo ha muerto en la cruz por nosotros para que nosotros tengamos fuerzas para vivir los mandamientos, porque sin la gracia de Dios, sin el auxilio divino, es imposible que el hombre pueda perseverar por largo tiempo en el cumplimiento de los mandamientos, a causa de la caída del pecado original, a causa de nuestros pecados personales, que si bien nos ha redimido Cristo en la cruz, pero esa redención tiene que ser aplicada a cada uno, de acuerdo a cómo responda a la iniciativa de la gracia. Por eso, queridos hermanos, los fieles ejecutores de la voluntad de Dios, que son los ángeles, nos llaman a nosotros a meditar de cómo estamos ejecutando nosotros la voluntad de Dios. El arcángel San Miguel, al cual hoy veneramos, se nos dice que significa ¿quién como Dios? ¿Realmente estás convencido de que Dios tiene que ocupar el primer lugar? ¿De que Dios es el dueño de tu vida y que dependes totalmente de Dios y que nada puedes hacer sin Dios? Y si estás convencido de eso, ¿por qué no examinas tu conciencia y ves qué estás ejecutando cada día? ¿Vives en la presencia de Dios? ¿Buscas con rectitud e intención agradar a Dios? ¿Te sientes dependiente totalmente de Dios? Por eso el Evangelio de hoy, muy curioso, se nos habla de los niños, de los párvulos, de los pequeños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos muy pequeños. Nada podemos sin Dios. Dios es nuestro Padre. Nada podemos sin su gracia para el cielo. Por eso Cristo nos recuerda, cuando habla de la vida y los sarmientos en el capítulo 15, versículo 5, nos dice: sin mí nada podéis hacer. Tenemos que confesar que sin Dios nada podemos, absolutamente nada. Y es por eso que los ángeles, que dice que son ejecutores de la voluntad de Dios, dependen totalmente de Dios. Cada uno de nosotros también tiene un ángel custodio, que lo vamos a festejar el 2 de octubre, el día del ángel custodio. Y que ese ángel custodio nos tiene que proteger en la tierra y después guiar al cielo, a la vida eterna. Nos dejamos guiar por nuestro ángel custodio. Escuchamos las inspiraciones que Dios nos da, tratamos de seguirlas, tratamos de seguir los consejos que nos da nuestro confesor, nuestro director espiritual, tratamos de cumplir los mandamientos de Dios y que las decisiones que vamos a tomar sean conforme a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, porque si no las tenemos en cuenta, los podemos condenar. Así como se condenó Lucifer y sus ángeles, que querían estar en lo más alto del cielo, pero que terminaron en lo más profundo del abismo, también nosotros nos podemos condenar si nosotros no respondemos a Dios. En el profeta Isaías, en el capítulo 14, versículo 12, se nos recuerda a Lucifer o a Luzbel, en donde dice: escalaré hasta el trono del Altísimo, me sentaré ahí. ¿Y cómo fue Lucifer? Fue precipitado a lo más profundo del abismo. Por eso, queridos hermanos, el pecado más grave no son los pecados carnales. Si bien hay pecados mortales carnales y que nos pueden llevar al infierno, como es la lujuria y toda clase de lujurias y todo ello, como es también la gula y toda clase de gula, pero los ángeles no pueden cometer esos pecados. El pecado de los ángeles fue un pecado espiritual y se llama soberbia, rebelión contra Dios. Se llama justamente terquedad. La soberbia es el peor de los pecados. Cuando uno se encierra en sí mismo, cuando uno se encierra en su pensamiento y no quiere acceder a la voluntad de Dios, cuando uno se opone a la voluntad de Dios y dice: no, yo voy a hacer lo que yo quiero, a mí Dios no me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántas personas dicen esto? Tal vez ustedes me digan: no, pero padre, yo no digo eso. ¿Y en tu vida? Cuando cometes un pecado mortal, ¿no estás diciendo eso? Cuando no das lugar a la presencia de Dios, ¿no estás queriendo decir eso? Cuando en tu vida no quieres rezar, ¿no estás diciendo eso? Cuando te quejas a Dios y no quieres ejecutar su voluntad en los sufrimientos, en las dificultades, y te alejas de la oración porque te sientes mal, ¿no estás diciendo esto? No seamos como el demonio que se rebela contra Dios. Seamos como San Miguel Arcángel, que dice: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios, que nos ha creado por bondad, siendo que no necesita de nosotros? ¿Quién como Dios, que se ha hecho hombre para morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Quién como Dios, que Dios hecho hombre nos ha dado su madre como madre nuestra?
¿Quién como Dios que está dispuesto a perdonar los pecados después del bautismo en el sacramento de la confesión, lavándolos con su sangre, curándolos con su llaga? Basta que estemos arrepentidos y con deseos de corregirnos y reparar. ¿Quién como Dios que nos da a comer su cuerpo y su sangre en la persona del Hijo, Dios hecho hombre? ¿Quién como Dios que en la persona de Dios hecho hombre renueva su sacrificio en cada santa misa? ¿Quién como Dios que nos tiene tanta paciencia y nos perdona tanto y nos busca tanto? Queridos hermanos, hoy es el día en que tenemos que decir ¿quién como Dios? Hoy más que nunca los hombres reclaman sus derechos. Tenemos derecho a esto, tenemos derecho a lo otro. Sí, será cierto, lo tienen. Pero ¿quién defiende los derechos de Dios? Dios tiene derechos porque Él es nuestro creador. De Él dependemos absolutamente. Él es nuestro Redentor que ha muerto en la cruz. Por lo tanto, Él nos tiene que indicar cómo tenemos que comportarnos para llegar al cielo. No es acercarse a Dios a mí como se me da la gana, a mi manera. Por eso, no podemos apoyar cualquier religión. No todas las religiones llevan a Dios. Porque ha bajado del cielo a la tierra alguien para crear una religión. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Creó un cuerpo místico que es la iglesia, en donde están los bautizados, y los bautizados que profesan la fe católica. Porque si yo como bautizado reniego de la fe católica o de alguno de sus dogmas, me convierto en hereje y quedo fuera de la iglesia. Entonces, tenemos que recapacitar, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios quiere nuestra salvación, pero quien te creó sin ti, no te va a salvar sin ti, dice San Agustín. Tantas veces lo hemos recordado. Entonces no seamos rebeldes. No seamos rebeldes queriendo acercarnos a Dios a mi manera. Eso es lo que dice aquel que busca cualquier religión y que dice, no, todas las religiones son iguales. No, porque si no estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Si no estamos diciendo que Jesús no Dios hecho hombre. Entonces, ¿para qué bajó a la tierra? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué eligió apóstoles? ¿Para qué hizo todo eso? Esa es su voluntad. No caigamos en la rebeldía de Satanás. También la iglesia, como decíamos, tiene una jerarquía. Y esa jerarquía está en orden de la doctrina. Y si se aparta de la doctrina, deja de ser jerarquía católica. No podemos separar la doctrina de la jerarquía. Como no podemos separar la doctrina de la iglesia católica. No puedo ser católico a mi manera y creer lo que a mí me gusta. La gente dice, yo soy católico, pero no creo en el perdón de los pecados en la confesión. No, entonces no eres católico. Yo soy católico, pero no creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces no eres católico. Yo soy católico, pero no creo en la virginidad de la Virgen. Entonces no eres católico. Para ser católico tenemos que profesar la fe católica íntegra. Por eso es que San Pío X decía que los verdaderos católicos apostólicos romanos son aquellos que tienen una fe integral, que no rechazan ningún dogma, ninguna verdad de fe, que se mantienen fieles a lo que la Iglesia enseña. Pero esa fidelidad a la fe católica nos tiene que llevar a vivir una fe viva, una fe animada por la caridad y por la gracia de Dios. Porque si tú tienes la verdadera fe, pero vives en pecado mortal, te vas a condenar también. Porque los demonios también creen, pero tiemblan. Y no tienen el amor de Dios y no tienen la gracia de Dios y por eso se han condenado. Entonces guarda. Porque si yo guardo la fe, pero no vivo conforme a esa fe, no me voy a salvar. Entonces tenemos que reflexionar, porque hoy se ha perdido la conciencia de pecado. La gente quiere un Dios misericordioso pero deformado. No quiere un Dios que perdone los pecados para ayudarme a cambiar. Quiere un Dios que haga manga ancha, que lo permita todo, que diga que el pecado no es pecado. ¿Qué es lo que está diciendo la nueva iglesia? La que se presenta como católica pero no es católica. El modernismo, que ha tomado nuestros templos, que ha tomado todas las riquezas corporales de la iglesia, que ha tomado los títulos de la iglesia, que está actuando en nombre de la iglesia, pero que no es la iglesia católica. La iglesia de Cristo es la iglesia católica, y no hay otra iglesia, y no pueden ser la iglesia de Cristo aquellos que cambian la doctrina católica. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe católica, y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que permanecer firmes, y no guiarnos por lo que hace la mayoría.
porque la mayoría lamentablemente está extraviada, sigue cualquier cosa. ¿Qué dijo este señor Bergoglio ahora en su última visita a Indonesia? Que todas las religiones llevan a Dios, que son diferentes puntos de vista. Más o menos es lo que dijo. ¿Eso qué es lo que es? Eso es herejía, apostasía. Eso no puede venir de un vicario de Cristo. Jamás. Un vicario de Cristo puede pecar con pecados personales, y han habido escándalos en la iglesia por papas que han pecado gravemente, pero no puede haber papas herejes, no puede haber papas que enseñen la herejía, porque entonces estaría en peligro y no se cumpliría la palabra de Cristo, que justamente el vicario de Cristo ha sido creado para confirmar en la fe a sus hermanos. ¿Qué le dijo a San Pedro? Después confirma la fe a tus hermanos. Él debe reafirmar la fe, debe mostrar cuál es el camino que tenemos que seguir y debe cuidar el depósito de la fe. Por eso, frente a esto que estamos viviendo, acudimos a San Miguel Arcángel, quien como Dios, como protector de la iglesia junto a San José, y pedimos que ellos intercedan ante Cristo para que acorten estos tiempos, para que nos conceda un Papa según su sagrado corazón. Como católicos apostólicos romanos anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón que haya un Papa auténtico, un Papa verdadero, un vicario de Cristo en la tierra, que ponga orden en la iglesia. Pero eso, la divina providencia lo va a disponer ella cuando crea conveniente, no nosotros. Entonces no caigamos en la desesperación. Mucha gente cae en la desesperación y quiere reconocer cualquier cosa como Papa, porque quiere una figura. Elegir un Papa falso es como adorar a un Dios falso, porque estoy diciendo que es el vicario de Cristo quien no lo es. Entonces tengamos cuidado, no es simplemente tener una figurita vestida de blanco. El Papa es el dulce Cristo en la tierra, es el vicario de Cristo y está para velar para que nosotros comamos de la doctrina celeste, nos alimentemos de la doctrina celeste, pero también para apartarnos de los pastos venenosos del error. Estas palabras son del Concilio Vaticano que convocó y que aprobó el Papa Pío IX, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, mantengámonos firmes en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Apocalipsis que pronto está la hora. Tenemos que estar siempre preparados con nuestras lámparas encendidas para recibir al Señor, ya sea que nos toque inmediatamente después de la muerte presentarnos ante Jesucristo, ya sea que nos toque vivir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni cuándo va a morir, ni cuándo Jesucristo va a venir en su segunda venida. Tenemos que estar preparados. Velad y orad, dice. Velad, ¿qué significa? Tener cuidado con nuestras miserias, nuestras debilidades. No nos expongamos a las ocasiones próximas de pecado, porque somos muy débiles, somos muy miserables. Y si nosotros jugamos con el pecado, terminamos cayendo en el pecado. Y podemos ponernos en riesgo de perder nuestra alma para siempre. El alma nuestra, que vale la sangre de Cristo, que ha muerto en la cruz por nosotros. Por eso, queridos hermanos, ahora que vamos a comenzar el mes del Santo Rosario, tomemos el rosario en nuestras manos con mucha fe. Recemos cada uno de los misterios y pidamos por nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Pidamos para que surja un Papa según su sagrado corazón. Pidamos para que se restaure la Iglesia. Pidamos para que nosotros seamos fieles a la fe católica a pesar de las dificultades. Pidamos tener fuerzas para vencer las tentaciones, para poder ver los problemas con una mirada de fe, para poder salir adelante en el momento de la sequedad, de la desolación, del cansancio, de los problemas, de las luchas. Que veamos que todos esos sufrimientos no se pueden comparar con la gloria futura. Estás llamado a la vida eterna, estás llamado a un fin sobrenatural, estás llamado a ser parte del cielo. Y muchas veces, queridos hermanos, pisoteamos todo eso por un placer pasajero, por una conveniencia humana, por un qué dirán. Prefieres quedar bien adelante de los hombres en vez de quedar bien adelante de Dios. Queridos hermanos, ¿quién como Dios? Defendamos los derechos de Dios, porque defendiendo los derechos de Dios estás defendiendo tus propios derechos, porque aquel que está unido a Dios empieza a armonizarse. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras van a poder cambiar a las personas si las personas primero no se acercan a Dios. Hoy la gente está desesperada, yendo a psicólogos y a psiquiatras y no encuentra solución. ¿Por qué? Porque es ateo, está lejos de Dios. Y muchos dicen, no, pero yo creo en Dios. Sí, crees en Dios, pero vives como ateo. Vives como si no existiera Dios.
haces lo que se te da la gana, no quieres cumplir tus mandamientos, te rebelas contra Dios, vives como quieres, no le adoras como Él te pide que le adores, eres un miembro muerto de la iglesia. Entonces, ¿qué pretendes? Queridos hermanos, reflexionemos hoy en el día del Arcángel San Miguel, donde al finalizar la misa vamos a honrar su imagen y vamos a bendecir los escapularios de San Miguel Arcángel, que hay una promesa muy importante en el escapulario de San Miguel Arcángel, que aquel que lleva el escapulario de San Miguel Arcángel, el Arcángel San Miguel no va a permitir que nosotros muramos sin confesión. Y hay un ejemplo muy antiguo, contado de San Miguel Arcángel, de una persona que murió y fue encontrada en el camino. Su cabeza estaba viva milagrosamente, se le encontró el obispo, escuchó su confesión y le preguntó por qué estaba vivo si eso no puede ser así. Y dice, porque yo he llevado el escapulario del Arcángel San Miguel. Y gracias a ese escapulario pudo confesarse de manera extraordinaria. O sea, Dios cumple sus promesas. Por eso acudimos al Arcángel San Miguel, le pedimos que en estos momentos tan difíciles nos ayude a luchar en esta batalla. Esa oración del Arcángel San Miguel que rezamos cada día en las misas rezadas, en donde no predicamos. Esa oración que la tendríamos que rezar cada día y que la rezamos también después de cada Santo Rosario. Pidamos al Arcángel San Miguel que nos defienda en las batallas contra el maligno enemigo, que sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Te lo suplicamos y te lo imploramos. Que intercedas por nosotros ante tu Hijo, ante Jesucristo, el Hijo del Eterno Padre, y que interceda por nosotros ante la Virgen María, a la cual sirve fielmente, porque sabe que ella ocupa un lugar importante en el cielo, porque es la humilde esclava del Señor y es la reina de cielos y tierra. Fíjense ustedes que el rosario empieza con la Anunciación, en donde la Virgen se muestra como la humilde esclava del Señor, y termina con el último misterio de gloria, la coronación, mostrándose como reina y señora, porque el que se humilla será elevado. Por eso la Virgen, porque se humilló y porque se entregó a Dios y porque fue obediente a Dios y porque no fue como Lucifer, sino que fue como Miguel, y porque no fue como Eva, sino que fue la Eva obediente, entonces mereció ser coronada de gloria, porque se sometió a la sangre de Cristo, ser coronada de gloria porque se unió a Cristo en la cruz, ser coronada de gloria y reina de los ángeles, porque ella es la humilde esclava del Señor. Oh Madre, reina de cielos y tierra, Madre, reina del Sacratísimo Rosario, Madre, reina de las reinas y Virgen de las vírgenes, a ti acudimos, a ti te aclamamos y te pedimos que intercedas por nosotros y que nos ayudes a ser fieles a Jesucristo, a pesar de la herejía reinante. Por eso es muy conveniente rezar aquella oración compuesta por San Juan Bosco a la Virgen María Auxiliadora. Son tiempos para rezarla porque estamos pasando tiempos difíciles. Oh María, Virgen poderosa, tu grande y excelsa defensora de la Iglesia, tu singular auxilio de los cristianos, tu terrible como ejército en orden de batalla. Tú sola has triunfado a todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestras necesidades, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte recíbenos las eternas mansiones del paraíso. Oh Madre, tú que libras de todas las herejías, líbranos de la herejía del modernismo, que es el conjunto de todas las herejías. Líbranos de malos pastores y líbranos de todos aquellos que quieran apartarnos de la fe católica. Madre bendita, ayúdanos a ser instrumento para que otras almas conozcan la fe católica, se hagan verdaderos católicos. No tengamos miedo de hablar de la fe católica, no seamos cobardes. No tengamos miedo de bendecir la mesa, no tengamos miedo de hablar a los demás de la verdadera Iglesia católica, apostólica romana, de los dogmas de fe, de decir las cosas como son. Si ellos después no quieren seguirlo, ya ellos tendrán que dar cuentas a Dios. No tengamos vergüenza, aunque nos señalen, aunque nos critiquen, porque nos estamos jugando la vida eterna, el cielo. Seamos verdaderos católicos, seamos verdaderos cristianos que creen en la vida eterna. Y nos ponemos en las manos de María Santísima, Reina del Santo Rosario, y le pedimos al Arcángel San Miguel, quien como Dios ruega por nosotros. Amen.